el misterio detrás de la historia de nacimiento de Isaac, y Abraham despide a Agar e Ismael. Ahora podemos ver en el primer capítulo llamado El reto de la esperanza. El viento del desierto susurraba entre las tiendas de Abraham, como un anciano sabio que contara secretos antiguos. Las dunas, doradas por el sol de la mañana, parecían inclinarse reverentes ante un día que no era como los demás. Las cabras balaban en la distancia, ignorantes del milagro que estaban haciendo en medio del campamento. Allí, en Mamré, entre encinas centenarias que habían sido testigos del pacto eterno, la promesa descendió del cielo y se hizo carne. No hubo truenos, ni terremotos, ni un coro de ángeles, pero el universo entero pareció contener la respiración. Sara, la esposa de Abraham, de rostro surcado por los años, pero ahora iluminado por una luz que no era de este mundo, sostenía contra su pecho el fruto de una esperanza imposible. Sus ojos, cansados de esperar, ahora se inundaban de risa. Sí, risa, no de burla, como aquella vez en que oyó la promesa tras la cortina de la tienda, sino risa limpia, redentora, la que brota cuando lo imposible se vuelve real. En Génesis 21, versículo 1 y 2, dice: «Y el Señor cumplió su palabra e hizo con Sara exactamente lo que había prometido. Ella quedó embarazada y dio a luz un hijo a Abraham en su vejez. La fragancia del nacimiento impregnaba el aire, una mezcla de tierra, sangre, esperanza y gloria. El niño lloró y su llanto parecía música. Abraham, de rodillas junto al lecho, lloraba también, no por dolor, sino por la fidelidad de un Dios que, aun cuando parece tardar, nunca miente». Surgiendo la primer pregunta de este capítulo, y es: ¿puede Dios cumplir promesas que parecen tardías o humanamente imposibles? Siendo su respuesta que sí, porque Él no está sujeto al tiempo. Él lo crea. Él no necesita condiciones ideales, ni cuerpos jóvenes, ni relojes humanos. A Él le basta una palabra. Porque cuando Él habla, hasta los vientres estériles escuchan. Cuando Él actúa, lo seco florece. En Génesis 18, versículo 14 dice: ¿existe algo demasiado difícil para el Señor? Y así, el niño fue llamado Isaac, que significa risa, porque fue engendrado entre suspiros y nacido entre carcajadas. No fue solo un hijo, fue el testimonio viviente de que Dios puede revertir hasta lo irreversible. Sara, con voz temblorosa pero firme, pronunció palabras que quedarían escritas para siempre. En Génesis 21, versículo 6 dice: «Dios me hizo reír. Todos los que se enteren de lo que ocurrió se reirán conmigo». ¡Qué ironía sagrada! Aquella mujer que se rió incrédula ahora se reía agradecida. El gozo había tomado el lugar del juicio. La gracia había reemplazado la lógica. Lo celestial había invadido lo natural. Seguidamente, en el segundo capítulo llamado Sombras en la risa. El tiempo pasó y la risa de Isaac llenó el campamento como un canto fresco en tierra reseca. Había crecido fuerte y sano, con ojos que reflejaban cielos aún no vistos y una sonrisa que parecía guardar el eco de ángeles. Cuando fue destetado, Abraham, el patriarca de cabellos de nieve y alma de fuego, preparó una gran fiesta. No era solo un banquete, era una celebración del cumplimiento de la promesa. Las tiendas estaban decoradas, las vasijas rebosaban vino dulce, los ciervos danzaban y las risas de los invitados tejían una alfombra de alegría. Pero no todas las risas nacen del mismo espíritu. Sara, envuelta en un manto púrpura, observaba la escena desde la entrada de su tienda. Su rostro, transfigurado por la maternidad tardía, se endureció. En medio de la algarabía, sus ojos se fijaron en dos figuras: Isaac, aún pequeño y juguetón, y a su lado Ismael, el hijo adolescente de Agar. La escena parecía inocente, pero no lo era. Ismael reía, pero su risa no era como la de los demás. Era una risa ladeada, entre dientes, con una sombra detrás. No era el juego entre hermanos, era el reflejo de un resentimiento profundo, de una semilla amarga sembrada en el silencio de los años. En Génesis 21, versículo 9, dice:
Pero Sara vio que Ismael, el hijo de Abraham y su sierva egipcia Agar, se burlaba de su hijo Isaac. Surgiendo varias preguntas, como, ¿era solo una burla adolescente? ¿O era el inicio de una rebelión espiritual? ¿Puede una sonrisa esconder un destino torcido? ¿O, por qué una mirada de burla puede cambiar un destino? Porque no se trata solo de lo que se ve, sino de lo que se intuye. Hay gestos que revelan conflictos invisibles, herencias cruzadas, linajes enfrentados, promesas que no pueden convivir. La burla de Ismael era más que un juego, era un desafío a la línea de la promesa. Sara lo sintió en lo profundo de su espíritu de madre y profetisa. Ella habló con determinación. No lo hizo desde los celos, sino desde el discernimiento. En Génesis 21, versículo 10, dice, «Echa a esa esclava y a su hijo. El hijo de esa esclava no compartirá la herencia con mi hijo Isaac». Fueron palabras filosas como espadas. El campamento se quedó en silencio. Abraham sintió cómo el peso del mundo caía sobre sus hombros, surgiendo varias preguntas más, como ¿cómo separar a su sangre? ¿Cómo decir adiós al hijo que también había criado? ¿Y acaso la justicia de Dios puede parecer injusta para los ojos humanos? Teniendo como respuesta que sí, porque nuestros ojos son de barro y los suyos de eternidad. Lo que a nosotros nos parte el alma, a Dios le revela el futuro. El mismo Dios que prometió a Abraham un hijo de Sara, también había oído el llanto de Agar en el desierto años antes. Él no olvida ninguno de sus hijos, pero tampoco permite que la línea de su promesa sea contaminada. En ese instante, Abraham debió elegir sentimiento, obediencia, vínculo o visión, lo bueno o lo eterno. Finalmente, en el último capítulo, llamado El adiós bajo el sol implacable, la noche había caído sobre Mamre, pero Abraham no podía dormir. El eco de las palabras de Sara aún latía en su alma como un tambor de guerra. En el silencio de la tienda, con el corazón dividido entre dos hijos, Abraham alzó sus ojos al cielo y Dios descendió en voz. En Génesis 21, versículo 12 dice, «No te alteres por el muchacho ni por tu sierva. Haz todo lo que Sara te diga, porque Isaac es el hijo mediante el cual procederá tu descendencia». No fue un mandato cruel, sino una orden envuelta en sabiduría eterna. Dios no ignoraba el dolor de Abraham. Él sabía que algunas decisiones no se toman con la cabeza, ni con el corazón, sino con el espíritu. Surgiendo la primera pregunta, ¿puede el adiós ser parte de un plan de redención? Teniendo la respuesta que sí, porque hay despedidas que aunque sangran, no matan. Hay caminos que se abren solo cuando otros se cierran. Ismael no fue desechado, fue redirigido. En el mapa de Dios, cada lágrima tiene sentido. Cada huella en la arena forma parte del gran diseño. El alba lo encontró despierto. Abraham se levantó con paso lento pero firme. Con manos temblorosas preparó pan y una vasija de agua. No hubo grandes discursos, solo miradas pesadas, silencios prolongados y un amor envuelto en obediencia. Colocó la provisión sobre los hombros de Agar. Ella, de ojos profundos como el Nilo, apretó contra su pecho a su hijo adolescente. No preguntó. Ella sabía. A veces las madres no necesitan palabras para entender que su mundo acaba de cambiar. En Génesis 21, versículo 14 dice, «Anduvo errante por el desierto de Beerseba. El sol subió como una sentencia sobre la arena ardiente. El agua comenzó a escasear y el paso se hizo lento. El viento no traía esperanza, solo polvo y silencio. Cuando la última gota cayó, Agar supo que había llegado al límite. Con manos temblorosas colocó a su hijo bajo un arbusto, como si lo entregara a la tierra misma. Luego caminó unos pasos y se dejó caer a lo lejos, no por indiferencia, sino por amor. No podía verlo morir. En Génesis 21, versículo 16 dice, «No quiero ver morir al muchacho». Ella lloró, pero no solo por el hijo, sino por la injusticia, por el abandono, por la historia que parecía repetirse para los desamparados. Y en ese llanto, el cielo se conmovió. En Génesis 21, versículo 17 dice, «Dios oyó llorar al muchacho, porque hay gemidos que no necesitan palabras, porque Dios oye incluso cuando nadie más escucha, porque en el desierto, cuando todo se agota, la voz de Dios se vuelve más clara». Entonces el ángel del Señor descendió como un susurro encendido. En Génesis 21, versículo 17 dice, «¿Qué te pasa, Agar? No tengas miedo, Dios ha oído al muchacho donde está». Y como en los días de la creación,
Dios abrió sus ojos, y donde antes solo había muerte, ahora había vida, un pozo, agua viva brotando del corazón seco del desierto, agua para sobrevivir, agua para comenzar de nuevo. Allí, entre el polvo y las lágrimas, nació una nueva promesa. Dios no solo confirmó su plan con Isaac, también alzó a Ismael. Aquel que había sido visto por Dios, ahora era también escuchado por él. En Génesis 21, versículo 20 dice, Dios estaba con el muchacho mientras crecía en el desierto. Ismael no sería el heredero de la promesa mesiánica, pero sí sería el padre de una gran nación. Dios no le negó destino, le dio otro. La reflexión final de esta historia, a la cual llamaremos la promesa y la misericordia. Surgiendo la siguiente pregunta, ¿por qué Dios permitió el conflicto entre dos hijos? ¿Será porque las promesas celestiales no se negocian? ¿Porque en el fuego de los conflictos se forjan los destinos? ¿Y porque el mismo Dios que siembra semillas eternas en un vientre estéril y también recoge lágrimas en el desierto, Dios permitió que Isaac e Ismael se cruzaran no para destruirse, sino para revelar algo más profundo? Que la elección no es abandono, que aunque uno fue llamado a portar el linaje de la promesa, el otro fue sostenido por la fuerza de la compasión divina. Isaac nació por el pacto. Ismael nació por la espera. Isaac representó el cumplimiento. Ismael la extensión de la gracia. Cada promesa debe ser protegida, cada herida sanada. Dios no elige como los hombres eligen. Él separa no por desprecio, sino por propósito. Lo que a los ojos humanos es rechazo, en los ojos de Dios puede ser redención a través de otro camino. Ismael fue el hijo del desvío, sí, pero también fue el hijo que Dios vio y Dios oyó. Fue el hijo del desierto, pero Dios estuvo con él. En Génesis 21, versículo 20 dice, Dios estaba con el muchacho mientras crecía en el desierto. Y esto basta para entender el corazón del Padre. Él no abandona al que llora bajo un arbusto. Él no olvida al que fue apartado por causa de una promesa. Él extiende su manto, incluso sobre los que parecen estar fuera del plan. Dios es justo y es compasivo. Él protege la semilla de la promesa, pero también riega la tierra donde cayó la lágrima del excluido. Por eso te puedo decir, no temas si tu historia parece un desvío. No creas que estás fuera del alcance del cielo. Porque si Dios pudo abrir un pozo en el desierto para un muchacho rechazado, puede abrir manantiales para vos, aunque estés en medio de tu soledad más seca. La historia de Isaac e Ismael no fue un accidente, fue un espejo para mostrar que hay espacio para la promesa y también para la misericordia. Tú decides. La paz sea contigo. No olvides de suscribirte para más videos.